Hola a todos, en este video quiero explicarles un poquito más sobre movimiento de proyectiles, especialmente en el tiro horizontal. Recordemos que en la última clase que tuvimos, vimos lo que es el movimiento de proyectiles, qué es, cómo lo podemos observar, qué circunstancias necesita tener para que sea un movimiento de proyectiles. También vimos que el movimiento de proyectiles es en dos dimensiones, tanto en X como en Y. Por eso es que necesitamos hacer un análisis un poco más profundo. Entonces, desafortunadamente no lo pudimos hacer en clase, pero espero que este video les ayude un poco a entender lo que es este tipo de movimientos. Voy a hacer otro video también donde explicando el tiro oblicuo. Y pues vamos a empezar. Bien, el movimiento de proyectiles tiene dos escenarios: cuando hay un tiro horizontal y cuando hay un tiro oblicuo. El tiro horizontal, otra vez, es el que voy a explicar en este video. Es el tiro en el que un cuerpo viene con una velocidad constante moviéndose moviéndose horizontalmente para después ser arrojado por desde una altura determinada. Por ejemplo, si alguien viene corriendo, por ejemplo, el techo de su casa, si alguien va corriendo por el techo de su casa y de repente se arroja al suelo, ese podría ser un ejemplo de tiro horizontal. También, por ejemplo, cuando un clavadista, cuando va a hacer la acción, entonces va tomando velocidad y justo antes de llegar al precipicio se arroja, ¿no? Entonces el escenario es que el objeto venga moviéndose horizontalmente para después caer de una altura determinada. ¿Okay? Bueno. Entonces, para resolver problemas de tiro horizontal, igual en clase les pudimos alcanzar a ver las fórmulas y también algunas consideraciones que debemos de tener, tomar en cuenta en el tiro horizontal. Entonces, ahorita voy a explicar cómo resolver un problema. ¿Sale? Bueno, el problema que vamos a estar viendo para explicar este tipo de problemas es el siguiente. Un doble de películas que conduce una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un risco de 50 metros de alto. ¿A qué velocidad debe dejar el risco la motocicleta para aterrizar al nivel del suelo a 90 metros de la base del risco, donde se encuentran las cámaras? Ignora la resistencia al aire. ¿Okay? Bueno. Como les decía en un principio, este tipo de problemas requieren un poco más de análisis, ¿sí? Tenemos que hacer ahora un análisis tanto en X como en Y. Bien, entonces vamos a seguir una serie de pasos que también se los voy a poner aquí para que ustedes puedan tener en cuenta al resolver un problema. ¿Sale? Lo primero que hay que hacer es leer y entender el problema, ¿sí? Saber qué es lo que vamos a analizar. Entonces, yo sé que pues es una motocicleta que va a ser arrojado de un risco, que la altura del risco es de 50 metros de alto, y me pide sacar la velocidad con la que ese risco va a dejar, con la que esa motocicleta va a dejar el risco, con la que ya se va a aventar, pues. Y la distancia del risco a su punto de llegada, porque obviamente va a caer al suelo, ¿no? Entonces, de la base del risco al punto donde cae la motocicleta hay 90 metros. Entonces, ahora sí, el siguiente punto es que vamos a dibujar el diagrama o lo que me hizo el problema. ¿Sale? Aquí tengo mi dibujo. Esa es una moto, no es un bicho, es una moto. Imaginemos que es una moto. Ok, bueno, entonces es una moto que trae una velocidad inicial
en X, sí, porque no se mueve en Y, ¿no? Inicialmente no se mueve en Y, se mueve en X. ¿Por qué? Porque en Y no hay movimiento. Recordemos que las velocidades en Y solamente son verticales, por eso es que están en Y. Pero en este punto, aquí, que no hay un movimiento en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se está moviendo horizontalmente, o sea, en las X. En las Y empieza a moverse después de que cae. ¿Qué? Justo aquí, ¿no? Cuando empieza a caer. ¿Vale? Entonces, está mi motocicleta con una velocidad inicial en X que desconozco. De hecho, es la que me pide que calcule. ¿Sí? Entonces, no la conozco. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, sé que la altura del risco es de 50 metros, ¿no? 50 metros. 50 metros de aquí a aquí. ¿Sale? Y que el alcance que va a tener la motocicleta, bueno, de qué tan lejos va a llegar en las X, es de 90 metros. De aquí acá. Bien. Bueno, ahora sí, ya que hice mi diagrama, ahora sí me va a tocar elegir el origen y el sistema de coordenadas que voy a utilizar. Bueno, pues el sistema de coordenadas que voy a utilizar va a ser que las X sean las horizontales y que las Y sean las verticales. ¿Okay? Y el origen, siempre el origen va a ser justo antes de que caiga el objeto. Entonces aquí así, mira. ¿Ok? Entonces, si ese es el origen, la posición inicial en Y, que es donde está el origen, va a ser 0, ¿no? Porque está justo aquí en el origen. Déjenme lo pongo en otro color. Ok, la posición inicial en Y es 0. Está aquí, en ese punto. Ok, déjame lo pongo por acá. ¿Sí? Posición inicial en Y. Aquí. ¿Sale? ¿Y cuál va a ser su posición final? El punto en Y último que va a tocar, pues va a ser este de acá abajo. ¿Sí? En Y. ¿Sí? Van a ser todos esos 50 metros. ¿Okay? Ahora, una cosa interesante o importante que debemos de tomar en cuenta en este tiro horizontal es que el movimiento en Y va a ser hacia abajo. Es como si fuera caída libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que iba a pasar con las Y's en caída libre? Iban a ser negativas. Entonces este 50, si lo pongo acá, sería menos 50 metros. ¿Por qué es negativo? Porque está abajo del origen. ¿Sí? Ahora, si me voy con las posiciones en X, las posiciones de inicial y final de X, entonces sabemos que la posición inicial siempre va a ser el origen. Entonces, por lo tanto, X inicial va a ser también este punto de aquí, y la X final va a ser este punto de aquí, cuando termina, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, entonces ya hice mi dibujo. Otra cosa que quisiera que recordáramos es que la velocidad tiene dos componentes, una en X y una en Y. Velocidad en X, velocidad en Y. Y aplica para todo el movimiento. ¿Okay? Todo lo que tenga parábola va a tener estos componentes, ¿sale? Hasta acá también el final. Si no hay X y velocidad en Y. Bueno, acuérdense que dijimos que en el tiro horizontal
En el movimiento horizontal, en el puro, acuérdense que los separamos, hacemos análisis en movimiento horizontal y luego en movimiento vertical. En el movimiento horizontal, ¿qué pasa con la velocidad en X? Es constante, ¿sí? La velocidad en X inicial va a ser igual a la velocidad final, ¿ok? Es constante, es la misma. ¿Okay? Y si es la misma velocidad, ¿qué pasa con la aceleración? Es cero, no hay aceleración, no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Pero algo diferente pasa con la velocidad en Y. En la velocidad Y sí hay un cambio de velocidad, ¿ok? ¿Gracias a qué? A la gravedad. En el punto de origen, en donde comienza el análisis del movimiento de tiro horizontal, pues ese aquí, la velocidad inicial en Y, dijimos que ¿qué pasaba con esto? No existía, ¿no? Es cero, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no existe tal movimiento. No se está moviendo en Y en ese punto. Empieza a mover en cuanto salta del risco. Pero justo en ese punto, en el punto inicial, no hay movimiento en Y. Entonces no hay velocidad en Y. ¿Va? Bueno, entonces esas consideraciones nos van a servir para más adelante. Bien, entonces ahora sí, vamos a lo que sigue. Ahora vamos a empezar nuestro análisis en a ver, ya elegimos el origen. Bueno, aquí el punto dice que decidamos el intervalo de tiempo. En tiro horizontal, probablemente siempre va a ser el tiempo completo. Así que siempre es encontrar el tiempo o la altura o la posición final de en X, la posición final en Y, la velocidad final en Y, que siempre son problemas de finales o iniciales, pero no intermedios. Entonces, pues el tiempo, la verdad que no vamos a tener mucho problema porque vamos a ver que es siempre el completo, ¿no? El de toda la trayectoria. Pero pues sí, a lo mejor podría llegarse a dar el caso que es un análisis un poquito más profundo. O también para el tiro oblicuo también es bien importante eso, porque vamos a ver en el siguiente video un ejercicio precisamente donde es importante determinar el tiempo para determinar la altura que estoy buscando. ¿Okay? Bueno, entonces aquí el intervalo de tiempo que voy a utilizar para analizar mi problema pues es todo el tiempo completo, todo el que hace el movimiento, porque me están dando una distancia, una posición final en X cuando aterriza el objeto, o sea, cuando termina su movimiento. Entonces me está dando a entender que voy a necesitar ese tiempo, el tiempo completo de la trayectoria. Y ahora sí, vamos a empezar a analizar nuestro movimiento en X y en Y. Para analizar el movimiento en X, voy a ponerlo así, movimiento en X, voy a poner todas los datos que sean relevantes en el movimiento horizontal. ¿Qué son? Puedo empezar por las posiciones en X, ¿no? Entonces puedo empezar a decir que X0 es igual a 0, ¿no? Porque dijimos que está en el origen, quimero, ¿vale? X final, o posición final en X, es de ¿cuánto? 90, ¿no? Aquí está, 90 metros. ¿Qué otra cosa, qué otro dato hay en X? La velocidad inicial en X, que no conozco, sí, pero que es la que voy a calcular. ¿Qué otra cosa en X? La aceleración, pero dijimos que como la velocidad en X
es la misma en toda la trayectoria, desde el inicial hasta el final es la misma. Entonces si no hay cambio en la velocidad, pues tampoco hay aceleración, ¿verdad? Entonces es 0. ¿Qué otra cosa puedo poner en X? Pues en realidad nada más quedaría el tiempo, ¿no? Que tampoco lo conozco. Pero bueno, ese sería para el movimiento en X, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a poner aquí los movimientos en Y. ¿Ok? Y en los movimientos en Y también voy a poner todos los datos que sean relevantes para el movimiento vertical, para el movimiento en Y. ¿Qué sería? Voy a empezar también con las posiciones. Posición inicial de Y, ¿cuánto es? Ok, la posición inicial es 0, ¿no? 0. ¿Cuál es la posición final en Y? La posición final, pues dijimos que es de menos 50 metros. Ok. ¿Qué otra cosa en Y? Pues ya puedo decir que la velocidad inicial en Y es igual a ¿cuánto? 0. ¿Ok? Aquí está. Recuerden lo que dijimos, que es una... que en la posición inicial no hay velocidad inicial en Y, porque no se mueve inicialmente en Y. Pero sí hay una velocidad final en Y, ¿no? Recordemos que como está verticalmente es como si fuera caída libre, entonces hay una aceleración, hay un cambio de velocidades, entonces la velocidad inicial es diferente que la velocidad final en Y. Entonces sí hay, pero la desconocemos. Como acabo de decir, hay una aceleración en Y que dijimos que es la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esto sería pues todo para los datos de movimiento en Y. Bien. Seguimos. Okay. El problema me pide saber la velocidad inicial del movimiento, ¿no? Porque dice que quiere saber a qué velocidad va a dejar el risco el motociclista, ¿no? Bueno, la motocicleta, para después aterrizar en el suelo. Entonces necesitamos saber la velocidad inicial. Ahora, les di unas fórmulas por ahí, sí, por ahí. Entonces me gustaría que mientras estén viendo el video, están checando su cuaderno. Si no tienen su cuaderno a la mano, ponle pausa, vayan por el cuaderno y lo le dan play otra vez. ¿Ok? Las fórmulas que les había dado son 5. Son 5 ecuaciones. 2 para movimiento horizontal y 3 para movimiento vertical. Muy bien. Entonces, la velocidad que yo necesito es la velocidad inicial de X, la que estoy buscando. ¿Cuál de las fórmulas me sirve para encontrar esa velocidad? ¿Okay? Si revisan todas sus fórmulas, las 5, solo una de esas me sirve para encontrar esa velocidad. ¿Okay? Que es X igual a X0 más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Tengo velocidad inicial en X? Sí. ¿Tengo posición final en X? Sí. ¿Tengo posición inicial en X? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial en X? No, pero es la que voy a buscar. ¿Y el tiempo lo tengo? Pues no. No lo tengo tampoco. Pero pues tampoco se acaba el mundo. Tenemos otras fórmulas que nos pueden servir. No podemos mezclar fórmulas. No podemos, por ejemplo, querer sacar velocidad inicial en X con fórmulas de movimiento vertical, porque para empezar no son en la misma dimensión. Si unas son para X y para los movimientos en X y otras son para los movimientos en Y, no podemos combinarlas a menos que sea el tiempo. El tiempo sí lo podemos utilizar en una y en otro movimiento, en una y otra dimensión, porque el tiempo
no es bidimensional, es unidimensional. Entonces no se puede dividir, no tiene en X y en Y, son diferentes. No, el tiempo no es un vector. Entonces el tiempo sí puede, sí es el mismo para las X y es el mismo para las Y. Entonces podré yo utilizar una de las fórmulas de Y para poder sacar tiempo, y ya que lo tenga, ahora sí lo incorporo a mi fórmula. ¿Sale? Bueno, antes de pasar a encontrar esa fórmula que me ayude a encontrar el tiempo, quiero despejar la fórmula para que ya quede lista para nosotros al final nada más agarrar y sustituir. Recuerden que necesitamos sacar la velocidad inicial en X, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este término de aquí está está sumando, perdón. Va a pasar restando, ¿no? Entonces quedaría X menos X0 igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Y el tiempo que está haciendo está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces quedaría X igual a X. X menos X0 entre tiempo igual a velocidad inicial de X. Esta es la fórmula que voy a utilizar para poder encontrar la velocidad que necesito. ¿Sale? Bien. Entonces necesito una fórmula que me ayude a encontrar el tiempo que yo necesito. ¿Sale? Ese tiempo donde está la posición que estoy buscando. Recuerden que esta velocidad es igual a la velocidad final, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, hacerle con otro color. Entonces, por ejemplo, este es el risco. El risco, si no saben qué es un risco, es un precipicio, ¿ok? Y aquí está la moto, ¿no? Ahí intenten dibujar una moto, ¿ok? Entonces trae una velocidad, ¿no? Trae una velocidad inicial en X y es con la que se va a arrojar, se va a lanzar al suelo, ¿ok? Y acá también va a tener una velocidad final en X. Bien, entonces los datos que me está dando el problema es como para calcular esta velocidad, pero si sé que esta es la misma que esta y es la misma que esta y es la misma que esta, pues entonces me sirve perfecto esa misma fórmula para poder encontrar. Entonces si yo puedo calcular esta velocidad, entonces estoy calculando esta también, porque es la misma, ¿okay? Entonces el tiempo que yo voy a buscar, ese tiempo que voy a sacar con otras fórmulas, va a ser el tiempo en el que toca el suelo la motocicleta, ¿ok? Bien. Entonces ahora sí, la fórmula que me puede ayudar para encontrar ese tiempo, tengo por ahí 3 fórmulas en velocidad que diga de movimiento vertical. Entonces hay 2 fórmulas que me pueden servir, ¿sí? Tengo BY igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, y tengo posición final igual a posición inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Perfecto. La primera tenemos velocidad inicial en Y, ¿sí? Es 0, ¿sí? Por acá lo pusimos. Ahí está. 0. Ok. Tenemos la gravedad, ok, sí. El tiempo, pues es el que busco. Podría despejarla, pero no tenemos velocidad final en Y. Esa velocidad con la que choca el suelo, pues no la tenemos, no la podemos calcular. Bueno, sí la podremos calcular con la tercera fórmula, pero sí será un paso más. Hacer primero calcular la velocidad final, después sustituirla en esta fórmula, despejarla y sacar el tiempo. Pero si yo opto por usar esta fórmula de aquí, nada más necesito despejar el tiempo
para poder encontrarlo ya. No sería un solo despeje o un solo paso. ¿Ok? Tengo velocidad. Tengo posición final de y, ¿sí? Es menos 50. ¿Ok? Tengo posición inicial en y, que es 0. Tengo la velocidad inicial en y, que es 0 también. Y una vez lo voy quitando, ¿no? Todo ese término, porque 0 por tiempo, lo que se queda del tiempo va a ser 0. ¿Ok? Tengo gravedad, sí. Y el tiempo, que es el que voy a despejar. ¿Ok? Bueno, entonces voy despejando de una vez para ir encontrando el valor de tiempo. Esta y de aquí que está haciendo, está sumando a pasar, restando, que sería y menos y inicial, igual a, recordemos que este término se fue, se multiplicó por 0, igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Este menos 1/2 de gravedad, ¿qué está haciendo? Multiplicando a la t, ¿no? Entonces va a pasar dividiendo, entonces quedaría y inicial entre menos 1/2 de la gravedad igual al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, procedo a sustituir. Si sustituyo, quedaría t cuadrada igual a y, que es menos 50 menos 0, ¿sí? Si nos regresamos aquí están los valores, menos 50, 0, ¿ok? Entre menos 1/2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces quedaría t cuadrada igual a menos 50 entre menos 4 81 4.9 entre menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Son metros, son metros. Metro se va con metro. Ok. Metros se va con metros. Segundos se quedan, se suben. Entonces queda segundos al cuadrado. 50 entre 4.9 son 10.2. 10.20 segundos, ¿no? Está medio feo ese segundo. Ok. Segundos. ¿Y cómo quito este 2 de aquí? Agregándolo en la raíz cuadrada, ¿no? Entonces quedaría como tiempo igual a la raíz cuadrada de 10.20, 3.2, ya, 3.19 segundos. ¿Okay? Y este es el tiempo en el que toca el suelo esa motocicleta. ¿Ok? Bueno, entonces yo tengo que tiempo es igual a 3.19 segundos. Que es el tiempo que acabo de sacar. Ahora sí, puedo utilizar otra vez para utilizar esta fórmula de acá. Esta mera. Y sustituirla con los valores que tengo. ¿Sí? Entonces tengo como valores. Bueno, tengo la fórmula, la voy a volver a poner. La fórmula es velocidad inicial en x es igual a posición final en x menos posición final inicial, perdón, entre tiempo. Ok, ¿cómo va quedando? Velocidad inicial en x es igual a x, la posición final en x es de 90, aquí está, 90, sería 90 metros menos 0, posición inicial en x es 0, entre el tiempo que son 3.19 segundos. Entonces la velocidad inicial en x es de 90 entre 3.19, que es 28.21 metros sobre segundo. ¿Okay?
Y esa es la velocidad con la que sale disparado esta persona del risco. Bien. Les preguntaría si hay dudas. Pero pues. Bien, podemos ver otro problema. Uno más. Espero que este le sea un poquito más claro. El siguiente problema dice que un tigre salta horizontalmente desde una roca de 6.5 metros de alto con una rapidez de 3.5 metros sobre segundo. ¿A qué distancia de la base de la roca caerá? Ok, bueno, aquí más o menos yo estoy haciendo mi dibujito. No voy a poder hacer un tigre. Verás, intenten dibujar. Bueno, tal vez a ustedes sí les salga mejor que a mí. Así que bigotitos. Entonces es un tigre que va a saltar desde de una roca de 6.5 metros hacia el suelo. ¿Okay? Nos dice también que trae una velocidad, una rapidez inicial de 3.5 metros sobre segundo, ¿no? Okay, entonces se viene moviéndose. ¿Va? Entonces va a caer. Okay, bien, perfecto. La altura dice que la altura que tiene en la roca es de 6.5 metros de aquí a acá. Y me pide sacar la distancia de la base a la que caerá el tigre. Entonces sería de aquí a aquí. ¿Cuál será esa distancia? Okay, yo sé que acuérdense que aquí es mi posición inicial en X y aquí es la posición final. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar posición final en X. Va. Entonces voy a proceder a hacer mi análisis. Acuérdense que hay que escoger el origen, ponerlo con otro color. El origen voy a decir que es aquí, justo antes de que caiga el tigre. Va, que mi plano va a ser las X horizontales y la Y que sea vertical. Y bueno, sabemos que aquí es la posición inicial en Y acá va a ser su posición final. Y ahora sí, voy a proceder a hacer mi análisis de movimientos. Bien, entonces voy a empezar con mi análisis de movimientos en X. ¿Cuáles son los datos involucrados en las X? Voy a empezar con las posiciones. Posición inicial en X, perdón. Dijimos que es 0, ¿no? Si este es el origen, si este aquí es el origen, entonces la en X en ese punto es 0. ¿Okay? ¿Cuál va a ser su posición final? No sé, es la que voy a encontrar. ¿Sale? La velocidad inicial en X es de ¿cuánto? Nos dice el problema es que es de 3.5 metros sobre segundo. 3.5 metros sobre segundo. Y acuérdense que también es su velocidad final, ¿no? Es la misma, es constante. ¿Qué otra cosa en X pongo? ¿Qué otro dato? Pues la aceleración, ¿no? La aceleración en X, si la velocidad es constante, su aceleración es en X 0. ¿Ok? Y el tiempo. Tiempo que desconozco. No sé cuál es. ¿Ok? Bien. Ahora voy con el movimiento en Y. ¿Okay? Entonces en el movimiento en Y voy a empezar por las
por las posiciones, ¿no? Posición inicial en Y es, dijimos que 0. Entonces, okay. Sí, si está en el origen, pues ahí todo es 0, ¿no? Entonces, el origen es 0. La posición final en Y es esta de acá, que serían los 6.5 metros, ¿sí? Pero abajo del origen dijimos que todas las alturas son negativas, entonces menos 6.5 metros. Su velocidad inicial en Y dijimos que es, en el tiro horizontal, la velocidad inicial en Y es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente no se mueve en Y. Su aceleración en Y dijimos que es la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y también dijimos que hay una velocidad final en Y que no conozco. Sí. Bueno, perfecto. Ahora sí, ya hice mi análisis en movimientos en X, análisis de movimientos en Y. Ahora sí voy por la fórmula que me puede ayudar para encontrar la distancia a la que llega el tigre horizontalmente, ¿no? Entonces, pues la que busco dijimos que es esta X, ¿no? Esta X de aquí. Entonces voy a buscar una fórmula que tenga esa X, ¿no? Para poder encontrarla. Entonces tengo 5 fórmulas, 2 de ellas solamente son de movimiento horizontal y una de ellas es la que me va a ayudar. ¿Y cuál es? Esta, mira. X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Ok? Bien. Tengo la posición inicial en X, ¿sí? 0. Tengo la velocidad inicial en X, ¿sí? Es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo nomás. No tengo el tiempo, ¿no? Pero, de nuevo, puedo calcularlo como lo hice en el ejercicio pasado. ¿Ok? Por ahí tengo otras fórmulas en Y que me pueden servir para encontrar ese tiempo. Solo tengo que escoger la adecuada. ¿Okay? Y la que me va a servir va a ser la misma que utilizamos en el ejercicio pasado. Que hice Y igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tengo la posición inicial en Y, ¿sí? Tengo la posición final en Y también, menos 6.5. Tengo la velocidad inicial en Y, ¿sí? Que es 0. De una vez voy quitando este término porque yo sé que todo lo multiplicado por 0 va a dar 0. Tengo la gravedad, sí, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo lo puedo despejar. Y entonces me quedaría más o menos así. Y igual a Y0 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Otra vez. Este que está haciendo está sumando, va a pasar restando. Y igual menos posición inicial igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad por el menos 1/2 que está haciéndole a la T, multiplicando va a pasar dividiendo. Y menos Y inicial entre menos 1/2 de la gravedad igual al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y ahí va. Ahí está la fórmula que voy a utilizar. Entonces nada más podría ir empezando a sustituir. Voy a hacerlo por acá. ¿Ok? Para que me quede más espacio. ¿Qué quedaría? T cuadrada igual a Y. Posición final en Y son menos 6.5 metros. ¿Ok? Sí, ahí. Aquí está, ¿no? Menos 6.5 metros. Menos 0. La posición inicial en Y. Entre menos 1/2 de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces quedaría menos 6 menos 0, pues menos 6.5 metros
sobre menos 1 medio por 9.81 sería menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Menos entre menos más 16.5 entre 9.81 son cuadrado igual a 0. No. Entre 4.9 con razón 1.32 metro con metro se va, se quedan los segundos al cuadrado. ¿Ok? Y pues como le quito el cuadrado de esta t, pues poniéndole una raíz cuadrada a todo esto, ¿no? Entonces quería t igual a la raíz cuadrada de 1.32 es 1.14 segundos. Ahí está. Y ese es el tiempo en el que hace todo su recorrido hasta que cae al suelo, ¿no? Bueno, entonces ese tiempo es el que me va a servir para sacar la distancia a la que va a llegar en X. Bien. Entonces dijimos que hay una fórmula que nada nos va a servir para encontrar esa X, ¿no? Que estoy buscando, que es esta de acá. Bien, entonces sería X igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Ahora sí tengo todo, tengo posición inicial en X, tengo velocidad inicial en X, también tengo el tiempo. Ahora sí puedo sustituir. Entonces sustituyendo quedaría X igual a 0 más velocidad inicial en X. Dijimos que es de, aquí está, 3.5 metros sobre segundo. 3.5 metros sobre segundo por el tiempo, que es 1.14 segundos. Perfecto, entonces es 1.14 por 3.5 más 0, pues es lo mismo, ¿no? 3.99 metros. Ok, sí, porque segundos se van con segundos y me quedan metros. Bien, entonces va a llegar este tigre es de 3.99 metros. ¿Okay? Y ya quedó el problema. Bueno, creo que sería todo. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme algún mensaje. Igual ya les voy a pasar el siguiente video de tiro oblicuo, y en esa justa publicación voy a decirles cuándo podríamos tener una videoconferencia para ver esto de las dudas, ¿no? Para que sea como que más en tiempo real. Y pues si no queda nada más, nos vemos pronto. Lávense las manos, no salgan de su casa, échenle ganas.